Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Fernández, trabajo en el equipo de desarrollo de GeneXus. Y bueno, un poco para presentarles de lo que quiero hablar hoy. Digamos 2 meses por ahí hicimos una prueba de concepto en base a un proyecto en China y nos llegaron una serie de requerimientos que son un poco difíciles de llevar a cabo con una herramienta de BPM tradicional, con procesos estructurados, por una serie de acciones que tenían que hacer. Las personas estaban usando un determinado sistema que le daba cierta flexibilidad, que les permitía que, estando en cualquier paso, pudieran enviarlo a cualquier persona, volver para atrás, elegir a qué persona lo iba a ver, etc. Y no cuadraba mucho con lo que es BPMN. Al final se pudo resolver con mucho trabajo de APIs, pero bueno, esto dio origen a lo que es el tema que vamos a tratar en esta charla. Entonces, estos son un poco los temas que vamos a ver. Rápidamente voy a tratar el tema de BPMN, Business Process Management en general, voy a pasar por arriba, no los voy a aburrir con eso. Imagino que ya conocen bastante de eso. Y el foco un poco de la charla va a estar en lo que es el manejo de casos. Vamos a comparar los dos estándares que hay y luego vamos a ver en GeneXus BPM cómo estamos parados con respecto a estos estándares. Bueno, arrancamos con Business Process Management, que más o menos ya, no sé, levante la mano alguno que no conozca esta metodología o que no conozca de BPMN. ¿Hay alguien acá? Bueno, BPM es gestión de procesos. Es tratar de agarrar los procesos de negocio de las empresas y optimizarlos. ¿Y cómo lo hace eso? A través de un ciclo de vida en el que uno empieza documentando los procesos, primero para entender bien, es fundamental para saber cómo mejorarlos, es documentarlos para entender y hallar los problemas. A partir de allí se modelan, se trata de automatizar lo que sea posible y luego analizarlos y ver si se pueden mejorar, y todo eso en un ciclo de vida que es continuo y iterativo. Y bueno, entre líneas vamos a ver que hay diferentes tipos de procesos, en los cuales BPM en general tradicionalmente solo ha tratado de optimizar los que son los estructurados. ¿Sí? Los procesos estructurados son esos que tienen un flujo de control, que uno puede seguir la línea de cuáles son los pasos que hay que hacer y en base a decisiones cómo se va resolviendo. Uno de antemano ya modela las actividades, ya sabe cuáles son y cómo se hacen. Hay elementos repetitivos y bueno, uno modela todo en etapa de diseño, y en tiempo de ejecución el usuario tiene muy poca libertad de las cosas que puede hacer. Básicamente llegan tareas a su bandeja de entrada y simplemente las ejecuta. No tiene mucho grado de libertad para tomar decisiones. Del otro lado tenemos los procesos ad hoc que son muy difíciles de dibujar porque no tienen una estructura, y en este caso los usuarios son los que tienen la libertad de poder decidir a qué tareas quieren hacer y la forma en que lo quieren hacer. ¿Sí? Y el caso se posiciona en el medio de estos dos, de forma tal de que uno puede definir parcialmente una cierta estructura, puede predefinir qué tareas se pueden hacer en etapa de diseño y otras no, las va a tener que planificar una persona en tiempo de ejecución. Y bueno, tradicionalmente BPM no resuelve los procesos que no son estructurados. Y lo pongo entre paréntesis porque eso está empezando a cambiar. Bueno, BPMN, que es Business Process Model Annotation, es un estándar de la OMG. Originalmente era de otra organización que es la BPMI, pero se fusionaron ambas en 2005. La versión 1.0 es del 2004, o sea que tiene bastantes años, ya tiene cierta madurez. Y la última versión, las últimas modificaciones que hubieron son de la versión 2.02, que es la de diciembre del 2013. Este es un diagrama de BPMN modelado en GeneXus. Es muy
digo, por más que no tengan conocimiento del estándar, es bastante fácil de seguir, aunque no lo hayan visto. Tenemos cajas para representar los pasos, los rombos que presentan la decisión. O sea, si a nivel de facultad vieron diagramas de flujo, ni siquiera en la ingeniería, en ciencias económicas, en cualquier carrera, se ven los diagramas de flujo y uno puede más o menos entender de qué trata este estándar. Y una cosa que agrega el estándar en las últimas actualizaciones es el soporte de procesos ad hoc. ¿Sí? Uno puede dibujar tareas sin definir el flujo de secuencia. Permite saltar tareas y darle cierto grado de libertad a los usuarios para que tomen decisiones. Entonces acá tengo un ejemplo muy sencillo, donde tengo la tarea 1 y la tarea 2 en un subproceso que es ad hoc. En tiempo de ejecución, cuando se crea una instancia de este proceso, ni siquiera se crean de antemano esas tareas. La persona, un trabajador del proceso, tiene que elegir por dónde quiere comenzar, si por la 1 o la 2. Incluso puede crear las dos simultáneamente. Y luego además tiene que indicar cuándo termina, porque terminen esas dos tareas automáticamente no se crea la tarea 4. ¿De acuerdo? Aunque sea ad hoc, se pueden definir secuencias. En este caso estoy definiendo una precondición de que para hacer la tarea 3 tengo que hacer la tarea 2 primero. ¿De acuerdo? Entonces también puedo poner algunas limitaciones. Y bueno, pasamos a ver lo que es el manejo de casos, que es una disciplina paralela a BPM. Básicamente un caso es un procedimiento que seguimos en el que realizamos determinadas acciones alrededor de un determinado sujeto y en un contexto determinado para obtener un resultado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que el manejo de casos lo que trata es justamente de ofrecer una herramienta de gestión que permita gestionar mejor esos casos. ¿De acuerdo? Uno inicialmente podría, utilizando lo que es el BPM ad hoc, soportar un caso, dándole la libertad absoluta al usuario de que en tiempo de ejecución defina y planifique cuáles son las tareas que hay que realizar. ¿De acuerdo? Pero una vez que ese caso empieza que empiezan a haber varias corridas, digamos, con la experiencia uno puede determinar patrones e incorporarlos en el diseño. Entonces la estrategia del case management tiene que ver con justamente recoger esos patrones y ofrecerle a los trabajadores, a los analistas de negocio, herramientas para expresar eso. Entonces el case management, una herramienta que ofrezca esta metodología, tiene que ofrecer una herramienta de modelado que permita definir estas tareas y con esas limitaciones y poder repetir esos patrones para poder planificar las tareas. Y además, en tiempo de ejecución, ofrecer mecanismos de colaboración para que los diferentes trabajadores del caso se comuniquen y puedan llegar al resultado esperado. Entonces veamos que cuando estamos hablando de casos tenemos dos fases. Tenemos una fase en tiempo de diseño en el que un analista de negocio define un modelo con aquellas tareas, en principio, que se tienen que hacer siempre. En este caso serían las tareas A y B. Esas tareas ya las planifico desde diseño y sé que cada instancia de un caso va a tener que respetarlas. Y por otro lado, dejo la libertad de que las tareas C y D puedan hacerse o no, dependiendo de la voluntad, de la decisión de la persona del administrador del caso o los trabajadores del caso. Entonces, en tiempo de ejecución, el trabajador del caso, puede haber un administrador del caso, va a seguir el plan que se definió en diseño, pero además va a poder seguir planificando para hacer evolucionar esa instancia del caso, agregando, por ejemplo, tareas C y D e incluso N cantidad de veces de cada uno. Y bueno, así como hay una notación BPMN para BPM, tenemos una notación relativamente nueva que se llama CMMN, que es a lo que es Case Management, a lo que es BPMN es a BPM. Es una notación estándar para modelar casos, es de la OMG también, y como pueden ver es bastante reciente.
Sí, la última actualización es de diciembre del 2016. Es independiente de BPMN, pero se complementa, tienen referencias a aquella, después vamos a ver. Y bueno, en contraposición con BPMN, que es procedural, CMMN es declarativo. Es decir, uno dice qué cosas hay que hacer, pero no dice cómo debe hacerlas. Uno define cuáles son las actividades posibles y define, con algunos mecanismos que vamos a ver, pone límites a las cosas que se pueden hacer. Acá tenemos un ejemplo que tiene bastante de los elementos que tiene CMM. Se parece bastante en algunas cosas. Por ejemplo, las cajitas son las tareas que tienen que hacer las personas. Lo que es la caja de afuera, que parece una carpeta, es el modelo, se le llama modelo de plano, ¿sí? Es lo que es el proceso en BPMN. Ahí es donde modelamos cuál es el caso. Esa cajita, como les decía, que tiene un ejemplo, que tiene un usuario en la esquina inferior izquierda, define que es una tarea humana, es decir, que la tiene que hacer una persona. Tenemos un elemento nuevo, que es la tabla de planificación, que tiene que ver con la tarea allá abajo, ¿sí? Prescribir medicación. Esto es de un ejemplo, por ejemplo, un paciente entra porque se supone que puede tener una fractura, entonces lo atiende un médico, lo examina, y tiene algunos pasos que sí o sí tiene que hacer y otros que son opcionales. Por ejemplo, prescribir medicación es opcional. La tabla de planificación que está arriba entonces permite colapsar los elementos que son opcionales. Esos elementos que son opcionales, la herramienta que implemente el sistema de gestión de casos, en tiempo de ejecución va a tener que ofrecer una interfaz al usuario para que permita elegir de las tareas opcionales cuáles quiere hacer, ¿de acuerdo? Tenemos conectores también, que no es como el conector de secuencia de un diagrama de flujo, pero sí define cierta dependencia, que va a depender de una condición que ahora vamos a ver. Tenemos stage para agrupar elementos, que es como un podríamos llamarle subcasos si hacemos un paralelismo con VPN, que hay subprocesos. Tenemos hitos, esa figura de ahí, que es un rectángulo digamos, con los bordes redondeados. Un hito es la indicación de que logramos cierto objetivo, ¿de acuerdo? Tenemos eventos también en el que podemos recibir señales. Por ejemplo, tenemos eventos de usuario o de tiempo. Y tenemos un elemento importante que son los centinelas. Los centinelas son condiciones que pueden ponerse como entrada, en ese caso se ponen a la izquierda y con un rombo blanco, o pueden ser de salida, que se pone con un color negro. El centinela lo que me permite es definir una condición por la cual un ítem del diagrama puede ser activado para elegirse. En el caso del rombo blanco o en el caso del negro, es una condición de salida, digamos, para que pueda completarse. Con eso son como precondiciones y poscondiciones de los elementos. Profundizando con la tabla de planificación, como les decía, ese elemento de allá arriba lo que permite es colapsar los elementos que son opcionales para limpiar un poco la vista. Las tareas también pueden tener su tabla de planificación. Tengo además algunos decoradores que me permiten expresar otras cosas de control. Por ejemplo, este que me indica si el caso termina automáticamente cuando terminaron todos sus pasos o tengo que manualmente indicarlo en tiempo de ejecución. Tengo reglas para decir si se autocompletan, perdón, si las tareas inician automáticamente o alguien manualmente tiene que decir quiero iniciar esta tarea. Puedo indicar que una determinada tarea es requerida y tiene que hacerse sí o sí en ese caso. Y el símbolo ese de numeral que indica que puedo hacer repeticiones sobre una tarea. Y bueno, un aspecto final es que, como les decía, el CMMN tiene vínculos con BPMN. Por ejemplo, puedo definir una tarea del tipo proceso. O sea que puedo tener un caso y un paso de ese caso es llamar a un proceso, BPMN, o sea, procedural. O sea, puedo tener mezclado lo que es la lógica estructurada de semiestructurada.
como vieron, el estándar CMN es más nuevo que la última especificación que hubo de BPMN, pero sería de esperar que una futura actualización de BPMN incluya una tarea para poder llamar un caso desde un proceso de negocio. Y bueno, comparando los dos modelos de gráficos de las dos notaciones, en cuanto a la madurez, BPMN ya es bastante madura, es ampliamente adoptada por la comunidad de BPM. En cambio, CMN es una notación muy nueva, recién está empezando a ser utilizada por las herramientas de Game Management e incluso algunas herramientas de BPN ya lo están incorporando. Ya pudimos ver cuáles son las ventajas de CMN con respecto a BPN, en cuanto a la flexibilidad que da para poder planificar los pasos de un caso en tiempo de ejecución. Ahora, eso tiene una serie de ventajas también que quiero mostrarles. En primer lugar es el tema de la transparencia. Cuando ustedes ven un diagrama de BPMN, más o menos lo pueden entender, es fácil, es un lenguaje común en el que todos los miembros de la organización pueden ponerse de acuerdo en cómo son los procesos de la empresa. En el caso de CMN es más complejo ver. Es difícil seguir la línea, por ejemplo, con el diagrama que yo les mostré, de cuál va a ser el seguimiento de ese caso. O sea que eso y además, sumado que los trabajadores toman decisiones, eso me hace que los trabajadores sean más importantes de lo que son en el caso de BPM. ¿Sí? Son más difíciles de reemplazar porque al tomar decisiones tienen cierta experiencia que uno no puede replicar fácilmente. Por eso también es genera un problema de escalabilidad. O sea, si mi negocio aumenta, capacitar a nuevas personas al tomar decisiones es más difícil. Y otro aspecto es la flexibilidad estructural. Yo si mañana tengo que modificar un caso, no alcanza con modificar el modelo porque como son las personas las que toman decisiones, tengo que persuadir a esas personas para que cambien de la forma en la que hacen el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces cuesta más cambiar la forma que se resuelve. Y bueno, como una serie de sugerencias para ver cuál estándar elegir, suponiendo que la herramienta que vayan a usar soporte las dos, yo les recomendaría que empiecen con BPMN primero. Es mucho mejor que todas las reglas estén definidas en diseño. ¿De acuerdo? Cuando ustedes definen todo el proceso de negocio en diseño, el elemento central del sistema es el motor de workflow después. Y los usuarios son personas que ayudan a llevarlo a cabo. Cuando ustedes están con una herramienta de gestión de casos, el centro del sistema en realidad son las personas, que son las que toman decisiones. Y el sistema de gestión de casos es una ayuda para los trabajadores para poder ayudarlos a tomar las decisiones y a colaborar. ¿De acuerdo? Entonces, es mejor empezar primero con BPN, hacer un esfuerzo real y honesto de tratar de dibujarlo con esta herramienta. Y si encuentran si se sienten que están muy limitados por el modelado, ahí recién considerar el uso de SMN. Y bueno, aunque decidan utilizarlo con casos, en el futuro reconsiderar a ver si es posible, en base a haber determinado patrones, ¿sí? de poder llevarlos de vuelta e intentar hacer un intento nuevamente de poder pasarlo a un diagrama de procesos de BPM. Y bueno, les quiero contar un poco en Genesis cómo estamos parados con respecto a esto. Un poco la historia de los modelos que hemos utilizado. Cuando empieza el tema de workflow, que nosotros lo empezamos a tomar, no utilizamos una herramienta de modelado gráfico. Uno definía el proceso en forma transaccional. Teníamos transacciones para definir las tareas y la secuencia de las tareas. Este es un ejemplo. Acá tenemos la lista en una transacción con una grilla, definimos cuáles son las sucesoras.
Luego incorporamos un diagrama que es el diagrama de actividades de UML, que en ese momento consideramos que era que se adaptaba mejor para modelar procesos. Esto fue alrededor del año 97, 98, es una tesis de grado que trabajó Gastón Milán y Eugenio García. Y luego, a fines del 99, del 2009, 2010, empezamos a trabajar en el estándar BPMN, el cual lo liberamos en la versión Xevolution 1. Les quiero contar también algunos elementos de flexibilidad que tenemos ya desde la versión original. Tenemos la posibilidad de, cuando definimos un proceso, de definir que ese proceso es ad hoc, ¿sí? Y esto es previo que se haya liberado el soporte del estándar BPN lo incorporara en las ad hoc. Entonces nosotros lo que tenemos, podemos indicar que un proceso es ad hoc y podemos tirar las tareas ahí, y luego en tiempo de ejecución el usuario, cada vez que va a terminar una tarea, se le permite elegir cuáles son las sucesoras y cuál es la persona que lo va a tener que llevar a cabo. También tenemos opciones de colaboración, delegación. Se permite también, hay opciones de adaptabilidad que permiten saltear tareas, etc. Tenemos también algo que se llama rutas opcionales desde la versión original, desde que yo tengo memoria, con la cual es parecido a que en el caso de los casos, nada más que en lugar de elegir qué tareas son opcionales, lo que pongo es la ruta. Digo, esta ruta es opcional y por lo tanto cuando termine la tarea de despertarme, se me va a presentar la opción de elegir a cuál quiero ir. O sea, todo este montón de cosas fue previo a los estándares y hoy no cuadran bien en los estándares nuevos. Entonces lo que queremos hacer en primera medida es hacer un refactoring de todo este manejo ad hoc que está por afuera del estándar y darle una forma más prolija, soportando lo que es el ad hoc del BPMN, lo que se puede soportar, y lo que no se puede soportar, que estamos evaluando incorporar el estándar CMMN. También del BPMN nos faltan cosas. Nosotros nos basamos en la versión 1.2 y hay cambios que se agregaron en la versión 2.0 que tenemos en el DEVE, entonces también deseamos que llegara a completar la especificación 2.0. También queremos potenciar la comunicación que hay entre las personas, agregando chat, eventualmente Seba quiere hacer un bot, parece. Las opciones de colaboración, que son fundamentales para los casos que las personas tengan mecanismos más rápidos y eficientes de comunicarse para tomar las decisiones. Y finalmente, Germán ahí está con muchas ganas de que los modeladores de procesos, ya sea BPN y si se llega a agregar CMNN, pasen a formar parte de GenexUS M para poder editar los diagramas desde un IDE web. Bien. Bueno, eso era todo lo que tenía para mostrarles. Quedan unos minutos ahora por si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, muchas gracias entonces.